Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Les saluda su Miss Noelia. Bienvenidos al curso de ortografía y redacción. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es plan de redacción. Vamos a conocer cuál es el método para poder utilizar el plan de redacción, ¿sí? Cuáles son las estrategias. A continuación, tema, plan de redacción. Bien, vamos a dar inicio. Ustedes ya saben, colocan el primero la fecha, luego el lema y recién colocan el título del tema, que es plan de redacción. Iniciamos. Primero vamos a observar esta imagen y leer. ¿Qué dice esta imagen? ¿Qué nos quiere, cuál es el mensaje que nos quiere otorgar esta imagen? Dice: hola, soy María. Estoy escribiendo un libro. Mañana tenemos, hoy iré, ayer. María está escribiendo un libro, pero presenta algunos errores de secuencia, ¿verdad? Es decir, lo que ella ha escrito de repente no está en el orden adecuado, en el tiempo, en el lugar, la secuencia de sus palabras, para que pueda tener un sentido. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es conocer cómo, mediante qué técnica vamos a poder dar la secuencia adecuada a nuestro texto, a nuestras oraciones, frases o lo que queremos nosotros comunicar y transmitir. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Dice redactar bien. ¿Qué es redactar bien, chicos? Es simplemente ordenar lógicamente y correctamente nuestras ideas, las ideas que queremos poner en escrito en un texto, ¿sí? Cuando yo quiero escribir un documento, una carta, de repente quiero escribir un cuento, de repente primero tengo que ordenar mis ideas del principio al final, ¿verdad? Yo no puedo colocar primero la parte final de mi cuento y al final el inicio de mi cuento, ¿verdad? Entonces, yo lo que primero hago es ordenar mis ideas para poder transcribirlas en una hoja, en un cuaderno, en un documento o en un texto, ¿sí? Entonces, ¿qué es el plan de redacción? Es justamente eso, el orden, es seguir las pautas de ordenamiento lógico de las ideas para la realización de un texto, ¿sí? Entonces, es seguir el orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así, igual que cuando están en la escuela. Primero ustedes están en inicial, luego pasan a primaria, luego a secundaria, ¿verdad? Pero acá nos habla de un orden lógico, un orden de escritura, un orden de redacción, ¿sí? De lo que nosotros vamos a transmitir en un documento y escribir un orden en esas palabras, ¿de acuerdo? Porque a veces no nos damos cuenta y colocamos una palabra que de repente no está llevando el orden adecuado. Entonces, no estamos cumpliendo con el nivel ortográfico de la redacción. Y para poder escribir correctamente, tengo que tener en cuenta esta regla que nos dice en el caso del plan de redacción de este curso. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver en este momento dos criterios importantes. Existen dos criterios de redacción muy importantes, ¿de acuerdo? Para su nivel de ustedes, que es de tercer grado. El primer criterio es deductivo, el segundo criterio es de orden cronológico, ¿de acuerdo? Muy bien, existen dos criterios de redacción para cumplir con esta regla que nos pide para una buena escritura, una buena redacción de un texto. La redacción, recuerden que es escribir ordenadamente, ¿sí? Ahora, para poder escribir ordenadamente tenemos que cumplir esta regla, que son los criterios de redacción. Tenemos dos, el criterio deductivo y el criterio de origen cronológico, ¿de acuerdo? El criterio deductivo es el más frecuente en este tipo de ejercicios. Es decir, cuando tú escribes algo, los enunciados se ordenan desde el que expresa la idea más general hasta el que presenta la información específica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir desde la idea más sencilla
a lo más complicado, ¿sí? Desde la base hasta ya de repente algo que está compuesto con más ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hablar de un tema, primero, ¿cuál es lo más general? Primero es el concepto, luego ¿qué es? Luego puede ser sus características, luego causas, ejemplos y al final las conclusiones, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de un criterio deductivo, voy a ir de lo general a lo complicado, ¿no? De lo general a lo específico, ¿sí? De lo básico a lo específico, ¿de acuerdo? Voy a empezar desde lo básico. Y cuando hablo de criterio de orden cronológico, escuchen, cronológico ¿qué es? Tiempo, ¿verdad? Entonces, si hablamos de tiempo y nos hablan de orden cronológico, orden del tiempo, ¿verdad? Entonces, viene a ser de menor tiempo hacia la actualidad. Dice, en este tipo de plan, los enunciados se ordenan considerando el aspecto temporal. Así la secuencia de enunciados permitirá avanzar desde un antes a un después. ¿Sí? Es decir, del pasado al presente, no futuro, sino del pasado al presente, de ayer a hoy. ¿No? Yo hablo algo que pasó antes y lo que pasó, lo que está pasando ahora. Es un orden cronológico, un criterio de orden cronológico. Yo no puedo decir, no puedo decir de repente, eh, hoy almorcé arroz con pollo, pero mañana sé que voy a almorzar, eh, este, sé que voy a almorzar una comida que me caerá mal. No puedo decir por qué, porque para seguir un orden cronológico tengo que tener en este caso, o no puedo decir, por ejemplo, hoy almorcé arroz con pollo, pero anteriormente, hace años, me pasó que almorcé, ¿no? Entonces, para seguir un orden, primero hablo de lo que me pasó antes y luego doy el ejemplo de lo que me pasa ahora. Entonces, esos son parte de los criterios de ordenar nuestras ideas y transcribirlos en un documento, en una hoja, ¿no? Cómo redactarlo. Redacción es cómo escribir, recordemos eso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver en este momento un ejemplo de cada uno de estos dos criterios de redacción, ¿de acuerdo? A ver, ahí se fue, ya. Acá está. Criterios de redacción para el ordenamiento de ideas son. Los criterios de redacción son, tenemos uno, este es el primero que hemos hablado ya, el deductivo, ¿sí? Este es su ejemplo. El deductivo consiste en formar una secuencia correcta y exige que nuestro orden vaya de una idea más general hacia una idea más particular, de lo sencillo a lo particular, ¿de acuerdo? Siempre recuerden ustedes, cuando decimos deductivo, acuérdense de lo general a lo particular. ¿Sí? Cuando ustedes empiezan de menor a mayor, si una idea es sencilla a complicada, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos las frutas de estación, es una idea general, ¿verdad? Es una idea general que estoy hablando de fruta de estación, no estoy especificando qué fruta, ¿sí? Ahora, si yo me quiero referir a qué fruta, me voy a ir recién a lo particular. Voy a mencionar frutas de estación, de esta estación que yo estoy mencionando. Por ejemplo, si yo hablo frutas de estación de invierno o de verano, voy a mencionar aquellas frutas de estación. Por ejemplo, mango y la papaya, ¿no? Eso ya sería lo particular. Si yo digo los instrumentos musicales, es la idea general, me voy a la idea particular, sería guitarra eléctrica, ¿sí? Piano, por ejemplo, ¿no? Y cualquier instrumentos musicales. Ya me voy a la idea particular, pero mi idea particular siempre van a ser de mi idea general, ¿de acuerdo? Muy bien. Si yo digo, por otro ejemplo, si yo digo, cartuchera, ¿no? Entonces mi idea particular va a ser lo que contiene la cartuchera, ¿no? Que contiene la cartuchera, lápiz, borrador, ¿sí? Mi idea particular.
Si yo digo, tengo, mi hermano tiene, es menor, es menor que, es menor por un año, es menor por un año, ¿no? Menor que yo por un año, y tengo yo, por ejemplo, 20 años, entonces la idea particular, ¿cuál sería? ¿No? Sería que su hermano tiene, ¿cuánto? 19 años, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos en este momento al segundo ejemplo que hemos visto hace un momento. Pero primero vamos a un ejemplo más del, del criterio deductivo. ¿De acuerdo? Acá, ¿se acuerdan que les dije de lo general a lo particular? Sí. Cuando nosotros redactamos un texto, por ejemplo, plan deductivo, que es mi tema. Me voy a lo general, que es el plan deductivo, pongo la idea más amplia en el que es el título. Luego voy avanzando a lo particular, que es la definición del plan deductivo, el origen del plan deductivo, las causas del plan deductivo, las características del plan deductivo, clasificación, luego los ejemplos, y ya me voy a lo particular, que serían las conclusiones y el fin. ¿De acuerdo? Esto es el, este es el proceso de un plan deductivo, ¿no? Cómo tiene que estar estructurado un documento, ¿sí? De esta manera. No puedo yo colocar el título y luego las conclusiones y luego después ejemplos y al final la definición, ¿no? Porque no estaría siguiendo un orden deductivo, ¿sí? Recordemos siempre que el orden deductivo va de lo general a lo particular, ¿sí? Ahora vamos al segundo ejemplo, que era el criterio de orden cronológico. Cuando hablamos de cronológico, este ordenamiento se basa en la organización temporal, es decir, que se realiza desde lo más lejano en la línea cronológica, la línea de tiempo, es decir, lo que pasó antes, hasta lo más cercano a nosotros, ¿sí? Hasta lo que pasa después. Por ejemplo, acá tengo yo cuatro expresiones, oraciones o cuatro enunciados, ¿sí? La primera, pero lo que vamos a hacer es ordenarlo cronológicamente, ¿dice? Aquí está la respuesta, pero ustedes van a tapar la respuesta para que puedan más o menos saber cómo es el orden cronológico. Dice, llegada de los españoles, 2, dice imperio incaico, 3, levantamiento de los indígenas y 4, independencia del Perú. ¿Cuál sería primero? ¿Llegada de los españoles podría ser primero? No, ¿verdad? Porque antes que lleguen los españoles, primero existía el imperio incaico. ¿Sí? ¿Se acuerdan la clase de taller de lectura? Ya, ahí. Entonces, primero, el imperio incaico. Va número 1. Luego, ¿qué hablamos del imperio incaico? La llegada de los españoles, ¿verdad? Llegaron los españoles. ¿Y qué hicieron los españoles? El levantamiento de los indígenas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y para qué levantaron a los indígenas? ¿Se acuerdan que mencionamos? Para que puedan entrar a las minas y sacar el oro y la plata para ellos. Ya, entonces estamos ordenando cronológicamente. Primero es Imperio Incaico, luego llegada de los españoles. 3. Una vez que llegaron los españoles, hicieron el levantamiento de los indígenas, ¿sí? Los llevaron a trabajar a las minas. Y luego, ¿qué pasó? Una vez que trabajaban para las minas, se realizó el levantamiento, es decir, de los indígenas ya dejaron, no permitieron que continúe esto y ellos se levantaron, protestaron y ellos lograron la independencia del Perú, ¿no? Ya no ser más esclavos. Dejaron de ser esclavos por el levantamiento de los indígenas y una vez que dejaron de ser esclavos, llegó la independencia del Perú, ¿verdad? Al final. Bien, entonces, eso sería el orden cronológico, orden en el tiempo, lo que pasó primero, lo que pasó después, ¿de acuerdo? En orden del tiempo, según lo que sucedió en esa época. Y así es el orden cronológico, chicos, ¿de acuerdo? Ahora, acá tengo otro pequeño ejemplo, dice Juan
Muy bien, ahora vamos a desarrollar esta. Dice, Juan se titula de profesor. Durante 5 años estudia con tesón y dedicación. Número 2, ingresa a la universidad. 3, recibe su título. 4, considera la pedagogía como su mayor aspiración profesional. Y 5, postula a la universidad después de rendir las pruebas de selección. ¿Cuál sería el orden cronológico en estos enunciados? Tenemos 4 alternativas, ¿sí? O de repente ni una de estas alternativas es. Sería la A, B, C, D. ¿Cuál sería? La A dice que empezamos con la 3, recibe su título. No, ¿verdad? La B también dice con la 3, descartado. La C, empezamos con la 1. 1, 2, tal y cual está el orden. No, ¿verdad? La D dice que empezamos con el 5. Postula a la universidad. Luego, considera la pedagogía como su mayor aspiración después de postular. Luego, durante 5 años estudia. Luego recibe su título y al final ingresa a la universidad. ¿Estaría bien? ¿Cualquiera de estas sería o ninguna? Ninguna, ¿verdad? Porque la respuesta sería la siguiente. La respuesta E. 4. Considera la pedagogía como su mayor aspiración profesional. Es por eso que postula a la universidad después de rendir las pruebas de selección. ¿Sí? Y número 2. Ingresa a la universidad después de postular. Durante 5 años estudia con tesón y dedicación y al final recibe su título. ¿Verdad? Bien, entonces este sería el orden cronológico de estos enunciados. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Eso es hasta todo por la clase del día de hoy. Van a desarrollar ahora unas fichas de aplicación que está en la plataforma. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Muy amable. Gracias. Hasta luego.